Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa, La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 19 y vamos a estarlo leyendo en dos partes. Vamos a leer desde el 1 al 10 bajo los títulos Alabanzas en el cielo y la cena de las bodas del Cordero, porque ambos pasajes están en los versículos del 1 al 10. Así que vamos a leerlo, vamos a comentarlo, pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, te damos gracias por un día más que tú nos das la oportunidad de leer tu palabra. Yo te ruego, mi Dios, que tú me ayudes, Señor, que me des sabiduría de lo alto para compartir, Señor, tu revelación con mis hermanos y hermanas. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 19. Desde el verso 1 dice así: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vemos aquí cómo ya está llegando al fin el libro. Estamos ya al final, y después de que estuvimos viendo en los capítulos 17 y 18 cómo se nos hacía mucho detalle en esto de la condenación de la gran ramera, que estuvimos estudiando la gran Babilonia y la caída de Babilonia, que vimos que era un símbolo, es decir, era una forma simbólica de representar probablemente la sociedad que vive en los placeres lejos de Dios, o que probablemente también puede ser una ciudad física, pero vemos que es un símbolo que está representando. Y entonces vemos que dice que después de esto, después de esta caída de esta gran Babilonia, entonces ya viene como la consumación del fin. Es decir, ya viene entonces lo que se llama las bodas del Cordero. Y vemos que primero dice que Juan vio una gran multitud en el cielo, escuchó primero una gran voz en el cielo y empezó a escuchar alabanzas que glorificaban a Dios y que le decían aleluya al que está sentado en el trono. Y entonces vemos que dice que apareció con una multitud, como un estruendo de muchas aguas, que alababa y glorificaba a Dios y que decía: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué cosas son las bodas del Cordero? Las bodas en la Biblia se nos compara a Jesús con un cordero, es decir, que el cordero del que nos están hablando es el Señor Jesucristo. ¿Y quién es la novia de estas bodas? La novia es la iglesia, es el pueblo escogido de Dios. Constantemente en la Biblia vemos este símil de que la relación de Cristo con la iglesia es como una relación
prenupcial que se va a consumar en el momento en que ya no estemos en este cuerpo físico y tengamos el cuerpo glorificado que el Señor nos está preparando para que podamos estar con Él para siempre. Porque el anhelo de Dios es vivir en comunión con nosotros. Y realmente esto es un gran misterio porque en un matrimonio la unión es muy fuerte, es muy profunda, de tal manera que Dios ya no los ve como dos separados, sino los ve como uno solo. Y entonces de alguna manera esto significa que los hijos de Dios se van a unir o nos vamos a unir a Cristo y vamos a ser uno con Cristo. Y eso es algo maravilloso, algo que nuestra mente no puede entender. ¿Cómo es posible que Dios se va a unir con nosotros? Es decir, que nosotros nos vamos a unir con Dios. Quiere decir que por eso es que el Señor está pasándonos por toda este proceso de prueba durante la vida, todo este proceso de purificación, donde nosotros tenemos que escoger a Cristo, donde nosotros tenemos que vivir para Él, donde nosotros tenemos que irnos preparando para una vida de rendición a Él, de amor, de una relación amorosa con Él, una relación de respeto, de adoración, pero a la misma vez una relación de amistad, de intimidad. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que desarrollan una relación íntima con Dios aquí en la tierra, pues son los que van a ser la novia que se va a casar con Cristo. No todas las personas que hay en el mundo van a unirse con Cristo, solamente aquellos que son sus discípulos, aquellos que le han seguido, aquellos que el Señor dice, ya no los llamo siervos, sino que les llamo mis amigos. Aquellos que el Señor nos ha dado el Espíritu. El Espíritu Santo viene siendo como ese anillo prenupcial que se le pone a la novia para sellar el compromiso que se va a consumar el día de la boda. Entonces el Espíritu de Dios sobre nosotros y en nosotros es las arras, es las primicias, es el anticipo, es la garantía de que el Señor se va a unir con nosotros para siempre. Y esto es algo tremendo, es decir, que nosotros no solamente vamos a estar en el cielo adorando a Dios, no solamente nosotros vamos a estar admirando las bellezas de Dios y conociéndole, sino que vamos a estar unidos con Él. Y hasta qué profundidad es esta unión, solamente Dios sabe, pero Él lo compara en este momento en que ocurre la unión, en que el pueblo de Dios recibe el cuerpo glorificado, porque todas las personas que mueren en Cristo están en un lugar de descanso y ya están en la presencia de Dios en el paraíso, pero aún no han recibido su cuerpo glorificado. Pero cuando ocurra la resurrección, que la Biblia nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos vivos resucitaremos. Entonces es que va a ocurrir esta unión, donde nosotros nos vamos a unir con Cristo para reinar con Cristo y vivir con Él para siempre. Entonces dice que bienaventurados son los que son llamados a las bodas del Cordero. Es decir, que es algo, es una bendición muy grande que el Señor nos haya llamado y nos haya predestinado para estas bodas. Y es algo muy lindo, algo precioso que tú y yo debemos cuidar, que no debemos menospreciar. El premio y la recompensa de vivir para Dios es y será muy grande, porque ya en la tierra recibimos paz, recibimos gozo, recibimos respuestas a nuestras preguntas, tenemos el consuelo del Señor, vivimos en su provisión, en su bendición, pero eso no es nada comparado a todas las cosas maravillosas que tú y yo vamos a vivir cuando ocurra esta unión, cuando ocurra estas bodas. Pero de la misma manera que en la nación de Israel, la novia tenía que mantenerse santa y virgen y pura para el momento de las nupcias. Tú y yo, como la novia del Señor, como la iglesia que somos esa novia que nos vamos a casar un día con el Señor, tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos. Dice que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es decir, que tú y yo tenemos que estarnos vistiendo de buenas obras para Cristo, no para que la gente nos vea, sino para Él. Tenemos que estar purificando nuestras vidas, nuestros corazones, preparándolos para ese gran día, porque la persona que se aleja y se corrompe y mancha sus vestiduras no va a tener lugar en estas bodas, no va a tener parte ni suerte en estas bodas. Es un gran privilegio que por tú y yo ser escogidos, por ser hijos de Dios,
por haber recibido la salvación, tenemos el privilegio de ser llamados para esta boda. Pero hay una gran responsabilidad que nos toca y es prepararnos como la novia. Como se prepara una novia para el día de su boda, tanto en pureza, como en santidad, como en limpieza, como en belleza, tú y yo tenemos la responsabilidad de prepararnos y embellecernos con la ayuda del Espíritu Santo para que cuando llegue este momento pues seamos dignos de estar en su presencia. Perfectos no somos, pero la sangre de Cristo nos purifica y nos limpia de todo pecado. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, siempre y cuando nos hayamos arrepentido de todo corazón y con la ayuda de Dios estemos luchando contra el pecado y estemos procurando vivir una vida para Él, una vida justa, no delante de los ojos de los demás, no como los fariseos que eran sepulcros blanqueados, que eran hipócritas, que tenían una apariencia como si fuera todo muy lindo, pero por dentro estaban llenos de malos sentimientos, de malos deseos. Ese no es el tipo de justicia que Dios quiere. Dios quiere una novia que está limpia desde adentro hacia afuera. Y Él mira nuestro corazón, Él mira nuestro pensamiento. Por lo tanto, tenemos que vivir en constante comunión, en constante comunicación con nuestro novio, que es Cristo, a través de su Santo Espíritu. Y también tenemos que vivir en constante arrepentimiento para que su sangre nos esté lavando, nos esté limpiando y nos esté preparando. No sé cómo te sientes tú, si te sientes preparado, preparada para este gran día. Yo todavía siento que necesito más preparación, pero cada día es un día que Dios nos da la oportunidad de limpiarnos más con su palabra, de arrepentirnos. Qué importante es que vayamos a la iglesia. Hay personas que dicen, no, yo creo en Dios, pero la fe se tiene en el corazón y yo creo a mi manera y yo creo que Cristo un día vendrá, pero yo no voy a la iglesia. Pero es que si nosotros no vamos a la iglesia, ¿cómo vamos a estar preparados para el día de las bodas del Cordero? Porque es que cuando ponemos la televisión, todo lo que hay en la sociedad mundana es cosas para alejarnos de Dios, cosas para entretenernos, para que tú y yo no nos estemos preparando y lo contrario, para que nos descuidemos, para que nos desaliñemos espiritualmente, para que pequemos contra Dios. Todos los entretenimientos y las cosas que nos ofrece este mundo estimulan la carne y nos alejan de Dios. Entonces la iglesia no es perfecta, pero es el único lugar donde se reúne el pueblo de Dios para adorar y alabar a Dios y hablar de su palabra. Entonces, si tú y yo no queremos ir a la iglesia y no queremos estar con los hermanos, aunque sean imperfectos, nosotros también lo somos, pero si tú y yo no queremos estar allí alabando a Dios, escuchando su palabra y preparándonos, recibiendo ese alimento y esa exhortación que nos ayuda a ponernos retos, a decir, esta semana me voy a esforzar más en esto, tengo que dejar este pecado, realmente esta actitud mía no fue la correcta. Si tú y yo no estamos en esa constante purificación, que lo hacemos a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de escuchar la palabra de Dios, a través de ir a la iglesia, de servir a Dios, pues entonces no vamos a estar preparados. Así que tenemos que estar velando y tenemos que estar aguardando este día con gran gozo y con gran alegría, como una novia que está esperando el día de su boda. Espero que esta palabra haya sido interesante y de bendición para tu vida y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para entonces leer el resto del capítulo 19 de Apocalipsis. Dios te bendiga mucho. Chao.